taller de insulinas a cargo del doctor Maynor Martínez Sosa, endocrinólogo en nuestro Hospital Nacional Rosales. Al final de la temática se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Por favor de mantener sus micrófonos en silencio. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes en el desarrollo de la primera parte del taller de insulinas. Espero hacerlo bastante práctico. Yo sé que ya muchos de ustedes tienen experiencia en tanto prescripción y en utilización de la insulina, y nunca está de más pues revisar los conceptos y también las técnicas de aplicación, que a veces son los fallos que tenemos con nuestros pacientes. Un poco del contenido. El enfoque, como repito, ha sido un poco más práctico y no tanto hablar, porque sé que tuvieron una clase previa con la doctora Beatriz Pacheco respecto a las insulinas, a su galénica, a las fórmulas y la secuenciación de aminoácidos que se les modifican para hacer una u otra insulina, o los componentes adicionales para cambiar su farmacocinética. Pero en sí el contenido es más hacia hablar sobre un poco las características de las insulinas, cuándo insulinizar a un paciente en rasgos generales, las barreras que tenemos muchas veces hacia la insulinización, la educación terapéutica, que es tan fundamental para el éxito en el tratamiento, las técnicas de aplicación de la insulina y los esquemas los más generales de insulinización. La insulina basal, la aplicación para simular la insulina basal, la insulina combinada con fármacos no insulínicos, el basal plus, el basal bolo, las insulinas premezcladas, y también hacer las transferencias de una pauta a otra de insulina, cambios de dosis entre insulinas basales, cambios de unas dosis de insulina basal a 2 dosis de insulina premezclada, cambio de 2 dosis de premezcla a bolo basal con glargina, de Temir o de Ludec, cambio de insulina basal a bolo basal. Luego, al final, unos puntos claves y bibliografía. Sí, el micrófono está abierto, pero espero que se escuche bien. No sé si alguien más tiene el mismo problema. Me voy a acercar un poco más. Bien, doctor. Vale, está bien. Vaya, me voy a acercar un poco más a la computadora y espero que no haya ese problema. Gracias. Bueno, en la introducción, el ser humano en general y la normalidad, en promedio y sano, produce aproximadamente 40 a 50 unidades de insulina en el día. La insulina endógena se destruye rápidamente, 5 a 6 minutos. Por ello es que las bombas de insulina, por ejemplo, tienen también una continuidad en la administración. E igual también cuando nosotros tenemos pacientes gravemente enfermos o agudamente enfermos y les administramos insulina por vena, que la vida media de la insulina obviamente es mucho más corta y tenemos nosotros que dar unas infusiones continuas. Sin embargo, en la aplicación ambulatoria del paciente, sí utilizamos galénicas que vayan hacia la aplicación subcutánea, y por ende, pues la vida media y toda la farmacocinética es diferente. La insulina se libera continuamente desde el páncreas y se modifica la producción según la necesidad. Si estamos en ayuno, si comemos, si tenemos estrés, horas de sueño, etcétera, así va a ser entonces también la producción de insulina. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sobreesfuerzo físico con limítrofes a niveles bajos de la glucemia, la insulina va a detenerse en la producción, pero si tenemos nosotros ingestas alimenticias con excursiones hacia arriba de la glucosa, pues la producción de insulina se va a incrementar. Van a haber también situaciones que van a modificarlo, como por ejemplo otros factores como las contrarreguladoras de la insulina, a la cabeza pues la adrenalina, el cortisol. Sabemos nosotros que los pacientes típicamente nos dicen, mire, fíjese que yo estaba bien tranquilo, iba para la operación, todos los días me estaba saliendo bien la glucosa, pero el día de la cirugía se me elevó. Pero casi no dormí, venía bien preocupado, el tráfico, pues tuve problemas y yo venía acelerado, etcétera, y la glucosa alta. O la misma preocupación por una cirugía. Entonces hay muchos factores que nos pueden también modificar la secreción de insulina y por ende también los niveles glucémicos. El esquema exógeno de insulina para tratar la diabetes busca lograr niveles séricos que sean lo más cercanos a la fisiología normal.
La insulina generalmente a los pacientes les explicamos nosotros que es la hormona o el medicamento necesario para controlar sus niveles de glucosa. Pero sabemos nosotros que no es la principal función. La principal función de la insulina en la suma algebraica de sus funciones es el anabolismo, el mantenimiento de los tejidos, la utilización de los alimentos. Uno de los problemas principales cuando tenemos diabetes descompensada es la pérdida de peso. El paciente dice, mire, como pero no me nutre, ¿verdad? Voy bajando peso. Y es una también de las características que veremos posteriormente cuando necesitamos nosotros iniciar insulina en un paciente. Que la pérdida de peso no explicada por otras causas sería una de las consideraciones a hacer. Características de la insulina. Los cuadros que siempre vemos y observamos nosotros de cómo son la farmacocinética de la insulina con respecto a las presentaciones, al inicio de acción, al pico máximo de acción, a la duración de la acción, son fundamentales para saber cuál es el esquema idóneo para un paciente determinado e igual también qué es lo que nosotros podemos esperar ante un esquema. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, de glucosa alta en ayuno, en la mañana o en la noche, 9, 10 de la noche, o hay pacientes que tienen bien esos niveles, pero que cuando comen se les eleva demasiado. Y uno dice, entonces, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué tipo de insulinas tengo disponibles? ¿Y cuál sería como el mejor esquema a prescribir? A grosso modo, en el taller del día de ahora vamos a revisar principalmente las insulinas recombinantes humanas, regular NPH. Pero voy a mencionar, y el doctor Manuel Someta en la próxima ponencia de la siguiente sesión que haya, va a explicar un poco más sobre las análogas de insulina, pero aquí vamos a hacer nada más para lo comparativo. La insulina regular, quiero ver si me da el cursor, sí, aquí está. En la insulina regular vemos nosotros que el inicio de acción es aproximadamente a los 30 minutos desde el momento de la aplicación subcutánea. El pico máximo a las 2-4 horas y la duración de la acción alrededor de 5-8 horas. Y en la última fila observamos la insulina NPH, en la cual el inicio de acción es alrededor de las 2 horas, con un pico de acción 4-8 horas y una duración de acción generalmente de 12 horas. Es decir, que un paciente que no tiene una secreción endógena de insulina, difícilmente lo vamos a poder tratar únicamente con una dosis ya sea de insulina regular o NPH, porque ninguna de las dos llevan a las 24 horas, si el paciente no tiene nada de secreción endógena. Igual también un paciente, por ejemplo, que tengamos problemas en el prandio del almuerzo, nos podría ser útil el pico de acción de la insulina NPH, cuando le aplicamos 8 de la mañana y el pico de acción va a ser entre 12 y 4 de la tarde. Entonces uno dice, esto nos puede servir para el postprandio del almuerzo. Y en cambio, la insulina regular sí se nos puede retrasar mucho con el manejo preprandial, cuando el paciente luego de haber desayunado, por ejemplo, se eleva mucho el nivel del azúcar o glicemia, pero no va a ir acoplado con el pico de acción de la insulina rápida, porque podría ser que el paciente le aplicamos la insulina a las 7 a.m., a esa hora desayuna, eleva sus niveles de glucosa entre 8 y 9 de la mañana, pero el pico de acción lo va haciendo a las 10 o 11 de la mañana. Entonces no hay un acople o no hay una coordinación de los picos de acción de la insulina con la necesidad que el paciente tiene. Y por eso es que muchas veces la insulina regular, NPH, cuando se pone ya sea combinada o solo la regular, antes de la comida se recomienda que se aplique al menos 1 hora antes de la comida. Habrá algunos pacientes que justo antes de la comida, tienen niveles limítrofes bajos. Imagínense que alguien amanece a las 6 de la mañana con 80 de glucosa y tiene insulina regular. Entonces, si nosotros le decimos 6 de la mañana, 80 de glucosa, aplíquese la insulina regular y coma entonces a las 7, 7 y media de la mañana, podríamos provocar hipoglicemia. Entonces, cada caso es individual, porque ustedes me pueden decir, mira, hay algunos pacientes que les recomiendan o que les prescribimos insulina regular que se la apliquen justo antes de la comida, pero son esos pacientes que ya amanecen con un nivel limítrofe bajo de su glucemia. Y hay otros pacientes que no, por el contrario, amanecen con un 140 de glucosa y uno les dice, entonces aplíquesela 1 hora antes, la glucosa comienza a descender, inclusive puede llegar a un 120, y luego desayunan y luego el pico de acción se va acoplando un poco mejor
a la excursión postprandial de la glucemia. Pero las dos últimas filas de esta tabla son fundamentales si estamos prescribiendo insulina regular NPH, que el inicio de acción, los picos de acción y la duración de acción. Y luego está la comparación con las otras insulinas, ¿verdad? Arriba en el cuadro anterior estaban las insulinas ultra rápidas, ¿verdad? Que son las análogas, y aquí están las insulinas basales. En las basales, el doctor Someta hablará en la próxima ponencia sobre las insulinas de Temir, Glargina, de Gludec. Pero yo quiero que en esta tablita, en esta tarde, observemos lo de las mezclas. Las insulinas premezcladas o las insulinas cuando ya tienen de dos componentes o dos farmacocinéticas en el mismo frasco. Y aquí tenemos, por ejemplo, la regular más NPH. Generalmente ponen el nombre en el vial dependiendo de cuál es la mezcla. Le pueden poner 50-50, 25-75, 30-70. Por ejemplo, en la que está especificado en la tabla dice humulina 30-70. Quiere decir que tiene 30 de ultra rápida y 70 de lenta. Igual también en la Aspar más NPA, ¿verdad? Que es la aspartato protamina neutral, en la cual hacen la referencia también. Cuando solo ponen un número, generalmente se refiere a cuánto tiene de la más lenta, ¿verdad? Por ejemplo, dice Novomix 70, FlexPen, Novomix 70, FlexPen quiere decir que tiene 70 de la que tiene protamina, de la que dura más. Y por ende, para completar el 100, los otros 30 son de Aspar sin protamina, que es la ultra rápida. Y así es como nosotros hacemos la analogía o la comparación de qué es lo que estamos aplicando. Igual también, como estas tienen, en el caso de la regular, el inicio de acción 30 minutos y en el caso de Aspar Listro a los 10-15 minutos. Y el pico máximo, obviamente, si tenemos mezclado en el mismo vial de dos tipos, una regular o una ultra rápida y la otra con protamina, vamos a tener pico doble en la acción, ¿verdad? Que también tenemos que hacer uso a la hora que prescribimos el esquema. Y la duración de acción, generalmente hasta 12 horas. Obviamente la galénica, principalmente de las lentas análogas, es diferente porque es más estable que la insulina NPH, que tiende a hacer un poco más de variación. Y aquí tenemos la gráfica clásica, ¿verdad? Por excelencia, donde nos comparan cuál es la farmacocinética de las insulinas, en el cual el inicio de acción y la duración son mucho más rápidos y cortas en la Aspar Lispro-Glulicina. Luego le sigue la insulina regular, que es la línea negra, y luego la verde, que es la NPH, ¿verdad? En la cual tenemos ya que el pico de acción se prolonga un poco más hacia las 4-6 horas, con una duración máxima unas 12 horas. Y luego las insulinas, que la D-Temir, que si nosotros observamos también en la tabla, no tiene como una duración para las 24 horas, no así la Glargina U100 y la U300, que también las farmacocinéticas son diferentes, y la de Gludec, que es la más prolongada de todas, inclusive más de 24 horas, pero sin embargo la aplicación hasta la fecha está permitida o está autorizada para cada 24 horas. ¿Cuándo insulinizar a un paciente? Puede hacerse en el momento del diagnóstico. Hay personas que tienen el tabú y dicen, mire, fíjese que a mí me dijeron que no me deje poner insulina, o si usted me está prescribiendo insulina, quizás estoy en una fase muy avanzada de la diabetes. Y no necesariamente. Cada persona es diferente y van a haber algunas características que nos pueden ayudar para decidir cuándo insulinizar. También puede hacerse en cualquier momento en el seguimiento. Al inicio de la enfermedad, si aparece, por ejemplo, pérdida de peso, cetonuria intensa o síntomas cardinales de diabetes, pacientes muy sintomáticos, cabeza. Igual también si hay un paciente que ya tiene, por ejemplo, alguna alteración hepática o renal que nos hace más difícil utilizar otro tipo de medicamentos, o pacientes que requieran una compensación más rápida y también que podamos nosotros titular o modificar dosis porque tienen mucha variabilidad glicémica. Sabemos nosotros que una pastilla es todo o nada. Yo le doy media tableta o una tableta de una glimepirida y es todo o nada, ¿verdad? Es decir, la acción y la duración van a depender de muchos factores, desde la absorción gastrointestinal, la condición del paciente del peristaltismo intestinal, etc. Bueno, en cambio, en la aplicación parenteral, en la insulina subcutánea,
es un poco más predecible. E igual también en la dosis nosotros podemos ir regulando o modificando la dosis con mucha más precisión, ¿verdad? Le puedo ir poniendo 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades, y no como la pastilla que la fraccionamos a lo mucho, pero si no, el todo o nada. Y durante el seguimiento puede ser necesaria también la insulinización transitoria o permanente. Transitoria cuando tenemos descompensaciones agudas o situaciones que ameritan una compensación más regulada, llámese una cirugía o algún procedimiento, o permanente cuando ya uno considera que ha tenido el paciente muchas comorbilidades o situaciones asociadas, pérdidas de peso, mala absorción, etcétera, que es mejor insulinizar. Pero tenemos muchas barreras para la insulinización. Jamás se prescriba la insulina sin consultarle al paciente si está de acuerdo, sin haberle explicado. Hay que indagar si hay alguna denegatoria. Y a veces es el lenguaje corporal el que nos lo dice. Y ya han habido casos que llegan a los consultorios de regreso o llegan a las emergencias y dicen, mira, a mí me dejó la insulina el doctor, pero me dio pena decirle que no. Entonces me dio la receta, pero yo ni la fui a pedir. Entonces no se expresó el paciente. Igual también hay que decirle al paciente que si llegase a cambiar de opinión de la decisión que nos dice, tiene que buscar la atención nuevamente. Porque un paciente puede en ese momento decir, sí, me la voy a poner, pero ya luego dice, no, ¿para qué le dije eso? No me la voy a poner, es por demás. Entonces tendrían que consultarnos nuevamente. Entonces puede ser por factores del paciente como del negatorio. Pueden haber temores, hay pacientes que tienen familiares que se han aplicado insulina y ellos tienen temores por lo mismo, o vecinos o alguien que le ha dicho, nunca se vaya a dejar poner la insulina. Y ustedes saben tantos tabúes que hay, para que la insulina deja ciego, que media vez se ponga la insulina jamás se la va a poder dejar de aplicar. Y tantos factores. La falta de habilidad o de deseo de aprender a aplicarse la insulina. El paciente dice, no, mira, a mí me tiemblan las manos, yo nunca he sido bueno para hacer procedimientos, para una inyección, no veo bien, tengo artritis, las manos muy duras, el grado de alfabetización que tenga el paciente también, ¿verdad? Falta de una persona o familiar de apoyo. A veces la persona, hasta el acompañante está diciendo, no, yo tampoco, yo no me atrevería a ponerle la insulina, ¿verdad? O no tienen el deseo de aprender. El desconocimiento también, ¿verdad? Factores económicos, sociales. Hay personas que nos dicen, mire, yo no tengo el refrigerador, yo no tengo como... Hay hospitales que se les pide que compren las jeringas o algún insumo y ellos dicen, no, yo no voy a poder hacerlo, ¿verdad? O hay pacientes que dicen, sí, me voy a poner insulina, pero comienzan a pagarle a alguien a que se las aplique, ¿verdad? Y eso les genera un costo adicional y se las dejan de aplicar. Familiares también, familiar que no desea insulinización, a veces el paciente dice, sí, que me la pongan, y el familiar, no, que no te la pongas, porque eso le afectó a mi tía, o hace otra vez que, y ya comienza el familiar a decirle que no, o familiar que no desea aprender o que tiene temor para aplicar la insulina y el paciente tampoco. Factores externos, el centro de atención cercano al que puede asistir el paciente no tiene insulina disponible. Vienen a San Salvador y uno les dice, mire, se les va a prescribir insulina, pero ellos dicen, fíjese que yo pensé que solo venía la evaluación. Suceden evaluaciones preparatorias, ¿verdad? Hay gente que viene de Chalatenango, de Aguachapán, y dice, no, mire, yo estoy en control allá, pero yo estoy en la unidad de salud de Parasucia, y fíjate que allá, que yo sepa, no tienen insulina. ¿Y usted podría ir al hospital? No, no podría ir. Si apenas me llevan, o yo de silla de ruedas, o yo tal cosa, entonces uno tiene que sopesar si es factible o no prescribir un medicamento que no lo van a tener disponible, o si a través de algún canal social se le puede hacer llegar el medicamento hasta esa unidad para que se lo entregue. También la inercia en la atención médica es otro factor externo, y la inercia en la atención médica es lo que estamos tratando ahorita de abordar, ¿verdad? en esta tarde. ¿Por qué? Es frecuente que el paciente dice, mire, yo he estado 7, 10 años en unidad de salud, pero a mí me dijeron que 180 era normal, como yo padecía diabetes, que 160 de glucosa en ayunas era normal. Entonces, me dijeron que no iba a andar normal el nivel. Entonces, a veces hay como prejuicios, ¿verdad? O conceptos, o que el paciente entiende mal, o que el médico no está manejando apropiadamente, ¿verdad? Y que está siendo muy permisivo en un paciente que está crónicamente descompensado, pero con menores síntomas, hasta que llega a un deterioro ya sea ocular, renal, o vascular periférico, etcétera, y hay necesidad de referirlo, y el paciente pensó que su nivel cercano a 200 o arriba de 150 en ayunas
esperable por ser o padecer diabetes. Entonces, esa inercia en la atención médica que vemos nosotros como que así estamos manejando y el paciente se siente bien, pues vamos a seguir igual, también tenemos que evitarla. La educación terapéutica asociada a la insulinización es compleja, ¿verdad? Compleja, pero también debemos nosotros como establecer los mecanismos para poder brindarla de la mejor manera. Hay establecimientos que tienen, por ejemplo, clubes de pacientes o personas con diabetes, o hay quienes tienen clubes de enfermedades crónicas, o en el mejor de los casos, educadores o enfermeras capacitados para dar un abordaje educacional. El médico también, ¿verdad? Estamos con esa consigna de poder dar educación y tenemos el factor tiempo muchas veces en nuestra contra, pero en la medida de lo posible tenemos que hacerlo y abordarlo. Debemos conocer los miedos sobre la terapia, plantear el momento adecuado para comenzar el aprendizaje, conocer el tipo de insulina que se va a administrar, consensuar los objetivos de control glucémicos, aprender la técnica de la inyección, la zona de administración y absorción, rotación, material para la inyección, la conservación de la insulina, etc. Educar en prevención y tratamiento de hipoglicemia leve y grave, manejar la relación de la insulina con hidratos de carbono, actividad física, perfiles, días especiales y enfermedades intercurrentes. Es decir, es un complejo, pero vamos paso a paso, ¿verdad? Yo no le voy a pedir a un paciente que el día que yo le prescribo la insulina lo voy a graduar ya en insulina, ¿verdad? Sino que uno dice, hoy le voy a enseñar el por qué es necesario, cómo se aplicaría y luego las complicaciones de hipoglicemia, ¿verdad? Por ejemplo, el abordaje. Y ya luego en otro momento se le van explicando otros factores, qué hacer en un día de enfermedad, en un día de diarrea, en un día de gripe, qué hacer si tengo fiebre, la relación con la actividad física, la contabilización de los carbohidratos, etc. Técnicas de aplicación de la insulina. El paciente debe haber recibido la información y la educación necesaria para iniciar la aplicación de la insulina. Al paciente se le debe solicitar entonces que haga un lavado adecuado de manos y debe siempre corroborar la prescripción del esquema y dosis a aplicar. Es frecuente también que el paciente se queda y se memoriza el primer esquema que se le aplica. Llega a un siguiente control, se le modifica y luego llega nuevamente y dice el esquema o dosis previas a la última vez. Entonces uno le dice, no, mire, la vez previa se le modificó a tales y cuales. Ay, no me fijéis. Entonces hay que decirle al paciente que siempre tenga a la mano la prescripción más reciente para que esté corroborando la dosis y asegurar que es la dosis correcta. Siempre debe revisar el frasco o la pluma que esté en adecuada condición. Obviamente que haya estado almacenado de la manera correcta, ¿verdad? Con la temperatura adecuada y las características físico-químicas, ¿verdad? La observación adecuada. Si es la insulina transparente, debe mantener esa característica. Si es la insulina, la NPH, por ejemplo, debe mantener, obviamente la NPH cuando está almacenada se hace el sedimento blanco, pero hay que homogenizarlo. Y entonces el paciente tiene que preparar los materiales completos a utilizar según sea el caso. Ya sea la insulina, el frasco o el vial o el lapicero, la aguja, la jeringa, el algodón con alcohol, el recipiente para descartar material, adecuada iluminación, entre otros factores. Voy a hacer la ejemplificación y está descrito en la slide, en la diapositiva, cómo se hace la aplicación con frasco de insulina. Yo sé que ustedes no van a ver mayormente, pero este, digamos, es el frasco de insulina NPH. Este es el frasco de regular. El frasco de NPH generalmente están más asociados al color verde, ¿verdad? Y el frasco de regular más al color amarillo. Pero siempre hay que explicarle al paciente porque sabemos nosotros que pueden cambiar las etiquetas, ¿verdad? Y que corrobore que diga N, el de NPH, y que diga R, el regular, ¿verdad? Pero generalmente el paciente dice el verde, el R, el amarillo, perdón, entonces, y así lo relacionamos, ¿verdad? Pero debe saber usted cuál es el que se despacha en su farmacia, en el sitio donde esté, o cuál es el que le prescribe al paciente para tener mayor seguridad. Si nosotros solo, por ejemplo, vamos a aplicar de un tipo de insulina, aplicación con jeringa, entonces
Obviamente va a haber corroborado en la persona en la dosis a aplicar, ¿verdad? Se va a haber practicado el adecuado lavado de manos, preparado todos los materiales a utilizar, sea el frasco de insulina, la jeringa, el algodón, ¿verdad? A dónde va a descartar esa jeringa, ¿verdad? Y en una superficie que no se le vaya a caer el frasco, porque también es otra situación que sucede frecuente que el paciente dice, mire, 4 veces me la había aplicado y se me cayó de las manos, ¿verdad? Me quedé sin insulina una semana y luego hasta por fin alguien pudo venir a reponerlo. Igual también por los mecanismos de control que tienen en las instituciones, hay que decirle al paciente que con mucho cuidado, si llega a quebrar el frasco, que recoja el frasco quebrado, y porque podría ser que se lo soliciten, así, dependiendo de la institución. Bueno, entonces, si es insulina NPH, como mencioné, va a haber un sedimento en la parte inferior del frasco y va a haber que homogenizarlo. Jamás hacer esto, ¿verdad? Porque esto va a provocar burbuja, ¿verdad? Si no, siempre se recomienda que se gire, ¿verdad? Con manera apropiada, que se gire entre las manos, ¿verdad? Se puede también poner boca abajo, tirarlo entre las manos con mucho cuidado, cercano a la mesa por si se cae, ¿verdad? E igual también se puede hacer agarrando con los dedos movimientos de vaivén, ¿verdad? Alrededor de 10 movimientos de vaivén. Limpiamos con algodón y alcohol el sitio, ¿verdad? Y revisamos también el sitio donde se aplicará la insulina. Limpiamos si es necesario. Si es después de salida del baño, si el paciente no ha sudado, si se encuentra limpio, no sería necesario limpiar con alcohol el sitio de la piel. Pero si se considera que se limpie con alcohol, principalmente si el paciente ha sudado durante el día, ha estado con mucho calor, etcétera, que se limpie con alcohol, pero que deje secar para que no le irrite la piel. Y luego que ya hemos homogeneizado la mezcla, ¿verdad? De la preparación de la insulina, entonces vamos a definir el sitio que nosotros vamos a aplicarlo, si es por ejemplo en el abdomen por excelencia, que es el sitio donde más lo prescribimos porque es el sitio más homogéneo o más uniforme en entrega de la insulina, y buscamos que no sea un área con lipohipertrofia. ¿A qué se refiere? Que no tenga nudo o que no tenga, como la gente le dice, camote, ¿verdad? O induración en la parte subcutánea. Que no tenga eczema, dolor, calor, secreción, hematoma en el sitio de aplicación. Y entonces vamos a hacer nosotros la asepsia en ese sitio, ¿verdad? Y vamos entonces habiendo corroborado la cantidad de insulina a aplicar, hacer la medición. Y es así. Las jeringas generalmente las que utilizamos es una jeringa de 1 mililitro y hay unas que son de 0.5 mililitros. Idealmente insulina que sea graduada para insulina, ¿verdad? Porque va a ir cada punto 1 va a ir señalizado y va a ir según las unidades, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100, hasta 100 unidades en el ml, tomando en cuenta que la mayoría de insulinas son U100. U100 quiere decir 100 unidades por ml. En un ml, 100 unidades. Hay otras jeringas que tienen 0.5 ml y miden 50 unidades. Entonces hay que explicarle al paciente que cada pequeña línea, ¿verdad? Dependiendo de la jeringa, podría corresponder a una unidad. Generalmente las que tienen solo 0.5 ml es así. Pero en las jeringas que tienen 1 ml, cada pequeña línea, digamos entre 10 y 20, solo tenemos 4 rayitas. Quiere decir que cada línea son 2 unidades. Si vamos a utilizar nosotros la jeringa de 1 ml con cada línea correspondiendo a 2 unidades, es preferible que siempre las unidades que se prescriben sean pares, ¿verdad? Y esta aguja generalmente es de 6 milímetros de longitud, que es la adecuada y necesaria. Los lapiceros, las agujitas son más finas y tienen generalmente una longitud de 4 milímetros. Entonces, lapicero 4 milímetros y a veces el paciente pregunta porque en la farmacia le dicen ¿de cuánta longitud de la aguja? 6 milímetros. 4 a 6 milímetros es lo recomendable. Idealmente que sean jeringas con aguja no desmontable. La jeringa de tuberculina sí se le quita la aguja, ¿verdad? Se desenrosca. Y la jeringa de insulina es una aguja fija,
¿verdad? Entonces, nosotros digamos que vamos a aplicar para cuestiones académicas, que vamos a aplicar 40 unidades de insulina. Y aquí tenemos, obviamente el paciente no va a estar hablando así como estoy yo, pero lo estoy explicando. No va a estar hablando encima de la jeringa porque obviamente está contaminando todo. Pero el paciente va a aplicarse, por ejemplo, 40 unidades. 40 unidades, entonces tenemos el frasco que ya lo homogeneizamos, que ya lo limpiamos y tenemos listo también el sitio donde lo vamos a aplicar. Vamos a medir 40 unidades de aire. Aquí lo tenemos, 40 unidades de aire, ¿verdad? Y luego, con el frasco en la mesa, vamos a introducir la aguja y le vamos a inyectar 40 unidades de aire, ¿verdad? Sin sacar la aguja del frasco, le vamos a dar vuelta a todo el sistema, ¿verdad? Y vamos a extraer, corroborando, porque puede ser que el frasco ya esté en las últimas unidades, que la aguja, que la puntita de la aguja esté dentro del líquido. Extraemos entonces las 40 unidades de insulina, ¿verdad? Y luego retiramos el frasco y lo ponemos en una base firme, porque a veces el paciente en lo que se va a inyectar lo pone en un lugar donde se le quiebra. Y entonces dejamos la aguja servida con las 40 unidades. Y luego tenemos nosotros que, si esta fuera la superficie de la piel a aplicar, digamos que este es el abdomen, ¿verdad? Nunca vamos a angular. Es una aguja que ya tiene la medida para que vaya recto, perpendicular. Es decir, como que yo quiero introducirla lo más profundo posible, me permita la aguja, ¿verdad? No tengo que angular porque hasta se me puede ir intradérmica. Entonces tengo que irme subcutáneo. Entonces, en la piel que yo voy a aplicar, simplemente voy a introducir. Cuando ya introduje toda la aguja, entonces presiono el émbolo hasta que entrego total la insulina. Puedo esperar 3 segundos, 1, 2, 3 y retirar. Esta aguja es menos finita que el lapicero. Con lapicero sí les van a pedir que cuente hasta 10, ¿verdad? Usted introdujo toda la aguja con el lapicero, entregó hasta que topó el émbolo de las unidades que había medido y usted tiene que contar hasta 10 para asegurar que el líquido se entrega y luego retirar. Hay muchos literatura que dice inclusive que con la aguja con la jeringuita no se espera, pero es preferible al menos esperar unos 3 segundos para retirar, ¿verdad? Y luego entonces usted tiene que descartar la jeringa, ¿verdad? Y no tiene que masajear el sitio donde aplicó la insulina. Y no se alarme si sale un poquito de sangre o si sale un poquito, o si observa un poquito de hematoma en el lugar, porque esto puede suceder. Se prefiere que el paciente no vuelva a ponerle el tapón a la aguja, sino que simplemente descartar. En algunos casos, principalmente cuando va a la basura común, porque no sabemos cómo lo hace el paciente en la casa, que haga el sistema que tiene el taponcito contra un borde, ¿verdad? Y hacer la técnica con una mano de ponerle el capuchón a la aguja para descartar, que sería lo más adecuado por las cuestiones de quienes manipulan la basura. Y luego, almacenar apropiadamente la insulina. La insulina NPH siempre tiene que manejarse en refrigeración a no congelación, ¿verdad? 13, 18 grados generalmente son los que se mantienen en un lugar fresco. Contrario a las insulinas análogas, que en su mayoría se puede mantener la que está en uso a temperatura ambiente, no expuesta al calor. NPH irregular, siempre refrigeración, no congelación. Eso es la aplicación de un solo tipo de insulina. Si fuese solo regular, es igual, ¿verdad? La aplicación, lo único que es la regular, no hay necesidad de homogenizar. Y aquí hay esquemas que ejemplifican también que frote sus manos suavemente la ampolla entre las manos, no la sacuda, lo agite, limpie la tapa de la ampolla con algodón y alcohol, introduzca aire en la jeringa, la cantidad de aire debe ser igual al número de unidades de insulina que se va a aplicar, introduzca la aguja en el frasco y observamos nosotros que se introduce la aguja, se le inyecta el aire y luego se le da vuelta a todo el sistema sin sacar la aguja y entonces verificamos que la agujita esté dentro del líquido, extraemos la cantidad y luego retiramos la aguja y aplicamos la insulina poniendo el frasco en un lugar donde no se nos quiebre. Otra situación, si nosotros tenemos ya muy poquita insulina
y cuando le damos la vuelta a todo el sistema, la aguja queda arriba o queda a veces arriba y a veces en el líquido se nos puede llenar de burbujas. Si es una sola insulina la que estamos aplicando sin mezclar, entonces tendríamos que volver a hacer el procedimiento y verificar que no vamos a estar creando burbujas en la jeringa. Si estamos mezclando, dependiendo del paso que vayamos, podría ser que tengamos que descartar la muestra o hacer una medición diferente para evitar contaminar la insulina regular con la insulina NPH. ¿Por qué? Si nosotros, por un error, hay pacientes que le dice uno, mire, se va a aplicar, le voy a dar la receta, aquí ando la insulina, le dice, mire, le dice, y le enseña el frasco de la regular y lechoso. Entonces, quiere decir que contaminó la insulina regular con la NPH. Ahora, esta es si combinamos la técnica de aplicación de insulina, si combinamos de dos tipos de insulina. Voy a tener en este lado la insulina regular y voy a tener en este lado la insulina NPH, ¿verdad? Para que nos ubiquemos, ¿verdad? Entonces, hemos corroborado la dosis de aplicación según la prescripción del médico, ¿verdad? Hemos preparado todo el material, nos hemos lavado apropiadamente las manos, ¿verdad? Y hemos también hecho la asepsia en el sitio donde nos vamos a aplicar, el área desnuda, ¿verdad? A veces la gente dice, a mí me dio pena, fíjese que estaba en el centro comercial y me puse la insulina encima de la ropa porque me daba pena. No, eso no se debe hacer, ¿verdad? La insulina siempre tiene que ser en el área desnuda donde nos vamos a aplicar. Entonces, colocamos los frascos de insulina regular y NPH sobre una mesa entonces vamos a hacer el ejemplo así, ¿verdad? Vamos a poner regular 10 unidades y vamos a poner NPH 30. 10 más 30, 40. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner primero, como hemos ya hecho la desinfección de los tapones de los frasquitos, ¿verdad? Hemos preparado todo ya el material, las manos las tenemos limpias, ya sabemos y estamos seguros de la dosis que vamos a aplicar. Entonces, le vamos a, primero, porque no vamos lo importante que vamos a trabajar, fíjense bien, en este mecanismo es no contaminar el frasco de insulina regular con NPH. Entonces, lo primero que vamos a hacer nada más es las 30 unidades que vamos a medir de aire, porque son las 30 unidades de NPH, con el frasco así, con la base en la mesa, ¿verdad? Y el tapón de hule hacia arriba, que hemos hecho la asepsia previamente, le introducimos entonces las 30 unidades de aire al frasco de NPH. Sacamos la jeringa y ahora medimos las 10 unidades de aire para el frasco de regular. Le introducimos entonces al frasco las 10 unidades de regular y le damos vuelta a todo el sistema, ¿verdad? Y entonces introducimos el aire y sacamos las 10 unidades de insulina regular y retiramos el frasco. Y ahora tomamos el frasco de la NPH que le introdujimos previamente, las 30 unidades de aire, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado de no empujar el émbolo, sino que únicamente tenemos nosotros que introducir la aguja. Cuando hemos introducido ya la aguja, entonces nosotros sacamos y verificamos que la aguja está en el líquido, sacamos las 30 unidades de insulina NPH, es decir, para hacer 40, ¿verdad? Y retiramos, ¿verdad? Para no contaminar ninguno de los frascos, ¿verdad? Y así tenemos nosotros 10 de regular con 30 NPH, 40 unidades. Que si vamos a homogenizar esto, no es necesario hacer esto, que mire para que se homogenice la regular, no es necesario, ¿verdad? Sino que la regular con la NPH ya la pusimos acá y entonces nosotros nos vamos con la aguja a introducir de manera perpendicular a la piel, entregamos 1, 2, 3 y retiramos, ¿verdad? No masajeamos, ¿verdad? Descartamos la aguja y almacenamos la jeringa en los lugares apropiados, ¿verdad? Y nada más. Si el paciente es muy delgado o en un niño, nosotros podríamos hacer como una técnica de pinza para agarrar un poco de piel con tejido celular subcutáneo para hacer una mejor aplicación, ¿verdad? Pero no es necesario hacerlo en la mayoría de los pacientes. Aplicación subcutánea con pluma.
Con la pluma, como mencioné, la agujita es más pequeña, 4 milímetros. Y también debemos cumplir todo lo previamente establecido, verificar la dosis, hacer la apropiada preparación del equipo, el apropiado lavado de manos, ¿verdad? Hacemos la asepsia de la piel en lugar donde la vamos a aplicar. Y entonces colocamos la aguja en la pluma y aquí recordarle, porque ya ha pasado que hay pacientes que quieren medir aquí las unidades en el lapicero, que los lapiceros tienen una ventanita que al girar, ¿verdad?, cambia el número y es aquí donde nosotros vamos a verificar la dosis a aplicar. Entonces, pero ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Cuando hemos colocado la aguja, vamos a cebar o hacer el prime, ¿verdad? Que es que desde la aguja pues tiene un contenido mínimo de aire y la mayoría de fabricantes, si hay que leer el inserto según el lapicero que utilicemos, dicen que pongamos el número en 3, ¿verdad? Y luego entreguemos esos 3 hasta que se verifique que sale una mini gotícula de la puntita de la aguja en el lapicero. Cuando ya hemos cebado o hecho ese prime, que ya decimos nosotros se perdió el aire que había en ese sistema, entonces sí ya decimos nosotros si vamos a aplicar 30, medimos las 30 unidades, ¿verdad? Y entonces ya podemos nosotros hacer la aplicación igual, perpendicular a la piel, donde el sitio donde lo vamos a aplicar, y luego, estando toda la aguja introducida, vamos a hacer la presión del botón hasta que se sume completamente y hemos entregado la cantidad de insulina o la dosis de insulina a aplicar. Y cuando ya topamos, que el émbolo ya topó y entregó todo el líquido, entonces nosotros vamos a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y luego retiramos. Generalmente los lapiceros hacen un clip por cada unidad, ¿verdad? Ahora los lapiceros generalmente vienen también que si yo me voy a poner, por ejemplo, 14 unidades y me pasé a 18, lo puedo regresar a 14. La mayoría de lapiceros se logra hacer eso. Y la otra cosa que tenemos que corroborar, imagínense que el lapicero tiene 300 unidades y ya llevo varios días utilizándolo, pero yo me tengo que aplicar 30 unidades, pero el lapicero ya solo tiene 10. Entonces yo tengo que corroborar eso, porque el lapicero va a topar el 10 y ya no va a poder llegar al 30 cuando yo quiera ponerle más dosis. Yo tengo que decir, en este lapicero tengo 10 y en el nuevo que voy a sacar me voy a aplicar las otras 20 y esa vez pues me voy a hacer 2 pulloncitos para completar las 30 unidades. Eso tiene que ser bien importante y siempre cebar o hacer el prime para sacar el aire en el sistema. Otra situación importante, cuando ya he entregado y he aplicado la insulina, quitarle la aguja. Hay pacientes que lo guardan el lapicero con la aguja y el lapicero tiene que guardarse sin aguja y utilizar una aguja por cada aplicación. Tapar nuevamente la pluma y la pluma en su mayoría se pueden guardar en una gaveta, en una maleta, en una cartera, ¿verdad? Que no esté expuesta al sol o al calor sin necesidad de refrigerar la que está en uso. Pero si el paciente dice, mire, yo compré una promoción que eran 3 lapiceros, los 2 que no estén en uso, refrigerados. Y el que está en uso sí lo puedo mantener afuera. Si le da al paciente temor o mire que yo vivo en la Unión y muy caliente, que lo refrigere, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la entrega y el líquido es mucho más manejable y menos incómodo cuando está un poco más a temperatura ambiente, ¿verdad? Y por eso es que el análogo está descrito ya que no se arruina o no pierde sus propiedades físico-químicas en la temperatura ambiente de almacenamiento y que puede aplicarse y mantenerse en la temperatura ambiente en la que está en uso. Y aquí está cómo reparar el lapicero para inyección. Retire la tapa del lapicero, frote suavemente el lapicero entre sus manos. Esto si queremos homogeneizar. Atornille la aguja, no desprende el protector porque la aguja tiene un protector encima como otro capuchoncito de seguridad. Y luego verifique las unidades a aplicar. Hacemos el prime o el cebado y luego medimos las unidades, ajustamos el marcador para aplicar la insulina. Está descrito en los pasos en la presentación. Sitios de aplicación de la insulina, hay que tener mucho cuidado también. Los sitios no es a la loca. Al paciente que dice, mira, yo a veces me la pongo en el brazo, a veces en el abdomen, a veces en el glúteo, a veces en el muslo, y cada entrega va a ser diferente. Y vamos a tener esquemas que de pronto están funcionando y de pronto ya no. Entonces tenemos que ser muy metódicos y muy ordenados en el sitio que nosotros le vamos a decir. No es aplíquese en cualquiera, ¿verdad? Definamos en cuál sitio vamos a aplicar, a qué hora.
¿verdad? Hay pacientes, por ejemplo, que podrían aplicarse la insulina de la mañana en el abdomen, pero la insulina de la tarde en los muslos, ¿verdad? O en el brazo. Pero no en la mañana en el brazo, el otro día en la mañana en el abdomen, el otro día en la mañana en el glúteo, porque entonces vamos a tener una sola disparidad. Igual también lo preferible sería como cada semana ir rotando los sitios. De un sitio mantenerlo y no rotarlo una vez cada sitio porque nos vamos a desordenar y nos vamos a confundir. Y aquí ponen una rotación sistemática y organizada. Por ejemplo, si el paciente lo va a hacer en el abdomen, vemos numerado 1, 2, 3, 4 y hacen un cuadrante, se usa durante una semana entera. Y el lunes se cambia el siguiente cuadrante y se sigue en el sentido de la aguja del reloj para que el paciente lleve como un método de cómo va a rotar los sitios. Porque si no, por la comodidad y por la aplicación así ya como rutinaria, el paciente tiende a aplicarse siempre en el mismo sitio y hace las lipohipertrofias que pueden ser también contraproducentes para la adecuada entrega y también no son nada estéticas para el paciente y hasta puede promover algunas otras situaciones, abscesos subcutáneos, etc. Eso con respecto a las técnicas de aplicación de la insulina. Revisémosla una y otra vez. No porque el paciente ya se ha aplicado insulina, quiere decir que no, él ya sabe. No, ¿dónde está su sitio de aplicación de insulina? Mire cómo se la aplica. Hagámoslo, quiero ver cómo lo hace, ¿verdad? Entonces, porque es necesario que estemos revisando principalmente cuando tenemos dosificaciones. Uno dice, qué raro, ¿verdad? Que el paciente no le hace efecto, ya llevo tal o cual dosis. ¿Y por qué? ¿Verdad? Algunas instituciones, y tendríamos nosotros que promover eso, que todos tengamos educadores en diabetes, enfermeras especializadas, para dar ese componente educacional o que hayan equipos específicos para ello, ¿verdad? Cuidados de los pies, cuidados de la piel, el recorte de las uñas, aplicaciones de insulina, efectos adversos, todo un esquema, ¿verdad? Como un plan educacional del paciente para obtener los mejores resultados. Dosis de insulina. Las dosis de insulina son variables dependiendo de las necesidades también y dependiendo del esquema que nosotros planificamos con el paciente. Si nosotros estamos planificando tratamientos combinados con otros fármacos no insulínicos, que es muchas veces la pauta o el mecanismo inicial, yo quiero que el paciente me acepte la insulina y veo que o proyecto que se va a compensar de una manera más fácil o más rápida y precisamente no va a requerir múltiples dosis y está con una adecuada respuesta y tengo la disponibilidad de fármacos orales y a ese yo le quiero agregar una dosis de insulina ya sea basal o una dosis nocturna de NPH que me regule mejor el metabolismo, principalmente la liberación de ácidos grasos libres de la madrugada del paciente, ¿verdad? Y la secreción de insulina en general. Entonces yo podría iniciar con una dosis de 0.1 unidades por kilo de peso, generalmente no menos de 10 unidades. Y vamos nosotros así ajustando las dosis con base a los datos de glicemia y podemos ir aumentando 2 unidades cada 3 a 7 días. Y la dosis definitiva, cuando estamos con medicamentos orales no insulínicos más una dosis pequeña, por decirlo así, de insulina puede ir entre 0.3 a 0.5 unidades por kilo día. Hay pacientes que se quedan con 0.2 unidades por kilo, ¿verdad? 10, 14 unidades nocturnas y el resto de medicamentos orales, glimepirida, metformina, olivenclamida, metformina en el día y en la noche una dosis de insulina NPH, por ejemplo. O aquellos que tengan disponibles una insulina glargina o deprimida. También podemos usar en tratamientos con dosis prandiales basales como sin metformina, es decir, continuar la metformina. Ojo, la mayoría de pacientes o personas con diabetes deberíamos continuar la metformina de ser posible. Y comenzamos entonces una dosis diaria de insulina de 0.3 a 0.5 unidades por kilo día, en ancianos un poco menos. Y el reparto inicial es la regla de los tercios, que generalmente se menciona, 2 tercios en el desayuno y 1 tercio en la cena. Sería de ver, porque hay pacientes que sí tienen glucómetro y con un esquema de varias horas en el día de hemoglucotest, podríamos nosotros considerar si 2 tercios, 1 tercio es lo mejor, porque hay pacientes que casi el desayuno lo hacen más pobre, almuerzan o cenan hasta más juntos, ¿verdad? Y podría ser que 1 medio y 1 medio de dosis sea 50 y 50 de dosis sea lo mejor para esa persona. Pero generalmente se deja 2 tercios, 1 tercio. Y ajustamos dosis de 1 a 2 unidades por cada 50 miligramos por decilitro de glicemia que se desvíe del objetivo. Y la dosis definitiva usual va más o menos en 0.5 a 0.7 unidades por kilo día. Y los obesos pueden requerir más, 1.5 unidades por kilo día.
El tratamiento de múltiples dosis es generalmente elegible aquel paciente que lo tenemos con una descompensación mayor, los niveles están un poco más altos, ¿verdad? Y uno dice, yo voy a poner mejor múltiples dosis de insulina y vamos a comenzar la dosificación diaria a 0.4, 0.6 unidades por kilo día. Y generalmente se reparte esa dosificación un 40-50% como insulina basal y un 50-60% como bolos en las comidas. Y ajustamos con controles capilares, idealmente glucómetro. Y aquí tenemos insulina basal. Aquí no vamos a poner, por ejemplo, un esquema enfocado en postprandio. Solo más que todo poner insulinemia basal al paciente. Y se trata de simular, si no tenemos una insulina análoga de larga acción, con insulina NPH. Mínimo 3 dosis de NPH en el día o muchos pacientes con 4 dosis de NPH en el día logramos hacer como más uniforme una insulinemia basal. Y en la gráfica nosotros vemos en la parte superior, en la línea que está punteando la línea morada, que nosotros vamos viendo las aplicaciones que tendríamos que hacer, ¿verdad? En la parte de abajo vemos las 3 aplicaciones naranjas y la última morada, que serían como las 4 aplicaciones a hacer de insulina NPH. Y así entonces nosotros simulamos lo mejor que se pueda la insulinemia basal. Y aquí hay algunas especificaciones de qué hacer entonces los pacientes con insulinemia cuando vamos a insulinizar basalmente a un paciente, que podemos continuar la misma dosis de metformina, de inhibidores de DPP4, de análogos de GLP-1 y o SGLT2, y valorar suspender medicamentos. Si estamos dando tantas dosis en el día de insulina NPH, valorar suspender sulfonilurea, glinidas o pioglitazona. Y podemos comenzar con 10 unidades o 0.2 unidades por kilo. Y ponen allí que puede ser NPH o de Temira al acostarse o Glargina o de Gludec. Y luego vamos ajustando la insulina basal dependiendo de la necesidad. 2 a 4 unidades y está tendiendo hacia la baja, ¿verdad? Vamos a ir ajustando en reducción de la dosis y si tendemos siempre hacia la alta, pues ir incrementando en esas unidades la dosis que vamos aplicando. Si vamos a poner entonces insulina combinada con fármacos no insulínicos, se decide cuando se anticipa una descompensación con la suspensión abrupta de fármacos no insulínicos actuales, también cuando el paciente no acepta un esquema de insulina con múltiples dosis necesarias, a veces, como les repito, es la manera como el paciente nos acepta por lo menos una aplicación, porque el paciente dice, ¿cuántas veces me la voy a poner? Entonces uno le dice, y uno ya sabe que topó con los orales que tenemos, ya topamos la libenclamida y la metformina, entonces uno le dice, mire, le voy a poner una dosis de insulina NPH, y ya entonces así vamos nosotros haciendo el ajuste y la aceptación del paciente. Aunque a veces sabemos que no va a ser el buen control óptimo de entrada, pero al menos nos acepta la insulina con un control cercano. Y se recomienda mantener entonces metformina, DPP4, algunas de GLP-1 y SGLT2, valorar suspender pioglitazona si lo tiene y en caso de mantener sulfonilurea se recomienda disminuir sus dosis. A veces si nosotros vamos a poner la insulina nocturna NPH, suspendemos o disminuimos la dosis de sulfonilurea de la cena, ¿verdad? O reducimos la dosis diaria total. Basal Plus. Basal Plus se refiere a dar insulina basal más un plus prandial. En aquel prandio que más se ha detectado que afecta. Generalmente, por ejemplo, si el paciente tiene glucómetro, nos dice, mire, yo manejo con 110, pero cuando desayuno se me va a 290. Pero en el almuerzo media tarde, por ejemplo, lo ando en 140 y en la cena ya para acostarme 130. Entonces uno dice, pues el desayuno. Y ahí ponemos el plus, ¿verdad? Entonces ponemos la basal más el plus. A veces, con el monitoreo diario, vemos nosotros que después de haber controlado, por ejemplo, ese postprandio del desayuno, se nos ha descontrolado el almuerzo. Y ponemos entonces el otro plus allí, ¿verdad? Que ya se nos va convirtiendo entonces el esquema en basal bolus. Basal bolus se refiere a insulinemia basal más los bolus en cada tiempo de comida, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos una situación que con la insulina NPH, por los picos de acción que tiene, nos podría hacer como para simular un poco más el basal bolus, ¿verdad? Pero en muchas oportunidades, cuando se requiere más del bolus prandial, se requeriría combinar regular con NPH, ¿verdad? Y aquí tenemos más o menos cómo se tendría que hacer la distribución
de la dosis de la insulina terapia volubasal. La dosis diaria es generalmente 0.5 unidades por kilo día y la dosis total de insulina postprandial, el 50% puede ser ya la lispro, aspra, glulicina o rápida, en el caso de que estamos hablando ahora principalmente la regular, es decir, 0.5 unidades por kilo. Y digamos nosotros entonces que tenemos un paciente de 60 kilos, 30 unidades. El 50% van a ser las unidades preprandial. 15 unidades repartidas en 3, 5, 5 y 5. Si nosotros vamos a usar dosis impares. Y si no, tendríamos que considerar poner un 6-4-4 o 6-4-6, dependiendo, ¿verdad? Y luego una dosis total de insulina basal del otro 50%, 15. O si vamos a usar un par, 14 o 16, según sea el caso. Pero más o menos así es como lo vamos a ir nosotros dosificando. Y aquí tenemos cómo tendríamos que hacer entonces el cálculo. Hay pacientes, dependiendo de la consideración del peso y de las condiciones, sus niveles de glicemia, podríamos calcular la dosis basal inicial en 0.3 y no en 0.5. Y repartir siempre entonces el 50% basal y el 50% en 3 dosis de rápida. Y luego vamos intensificando según cómo vaya la respuesta o vamos disminuyendo si vamos con la tendencia hacia la hipoglicemia. Por cuestiones de tiempo no voy a leer la totalidad, pero sí lo pueden revisar. Insulinas premezcladas. Hay también galénicas o presentaciones en farmacias que facilitan al paciente, principalmente aquellos que tienen poca destreza o entendimiento para la combinación, y hay unas que ya vienen premezcladas. Y consisten en una combinación fija de una insulina intermedia con insulina regular o con un análogo rápido. Generalmente se administran 2 veces al día antes del desayuno y de la cena. Y también puede administrarse las 3 comidas principales, dependiéndose del caso. Este esquema puede considerarse en pacientes con hemoglobina A1C inicial mayor o igual al 9%. Desventaja que ya tenemos nosotros en la premezcla, cuánto va a ir de rápida a ultra rápida y de acción prolongada, ¿verdad? O intermedia, según sea una premezcla NPH regular o una premezcla de análogos, ¿verdad? Y con las premezclas, dice el 25 al 30% puede comenzarse con 10 unidades antes del desayuno y cena, o bien calcular la dosis a partir del peso de 0.3 unidades por kilo día y repartirla en un 50-60% antes del desayuno y 40-50% antes de la cena, que más o menos vamos similar a solo la basalización con bolus que luego repartíamos, pero aquí obviamente el bolus ya va incluido, ¿verdad? En la premezcla, y tenemos nosotros que hacer ese juego, ¿verdad? Y si vamos nosotros a hacer un esquema de 2 aplicaciones o de 3 aplicaciones al día. Y aquí tenemos en la fila última, donde están las mezclas, que puede haber mix 25, mix 50, 30-70, mix 30, no, mix 30, y allí entonces hacen la comparación o la modificación dependiendo de cuál es el porcentaje que más necesita el paciente. A veces nosotros vemos que un paciente, por ejemplo, con una mezcla 25-75, me hace todavía muchas elevaciones postprandiales, pero está llegando a niveles limítrofes o bajos en la insulinemia basal. Entonces nos cambiamos entonces a un 30-70 o nos cambiamos a un 50-50, dependiendo de cómo sea el caso. ¿Cuál es la dificultad? Que cada vez tendríamos que cambiar un lapicero. Entonces, generalmente si comenzamos con NPH o regular aparte o insulinas análogas aparte, ultralenta y rápida, luego vemos en qué porcentaje se relacionan y uno dice, bueno, realmente estoy relacionando que la ultra rápida va a 30 y la otra a 70, y entonces voy a buscar una mezcla, una premezcla que ya venga en ese porcentaje, y así se puede hacer también. Y también en ancianos muchas veces se hace de una vez sin hacer la dosificación separada, principalmente cuando de entrada nos está diciendo que no quieren múltiples aplicaciones diarias o múltiples cuidoncitos diarios de insulina. Transferencia de una pauta a otra de insulina. Cambio de dosis entre insulinas basales. Esto puede suceder porque también en algunos hospitales ya tenemos insulina glargina y tenemos que estar cambiando de NPH a glargina. O viceversa, de pronto puede ser que no haya glargina y vamos a tener que volver a cambiar a NPH. O el paciente que está con glargina en un hospital puede llegar a un hospital de segundo nivel o a una unidad que tiene insulina y decirle, mira, ya me dan glargina, pero no voy a poder ir. Y entonces vengo a que me dé NPH y el paciente o el médico tendrá que hacer el cambio. De una dosis diaria de insulina NPH a glargina, sustituir el 100% de la dosis y luego ajustar, ¿verdad? Porque la glargina se nos va a repartir más con menos riesgo de hipoglicemia.
De 2 dosis diarias de insulina NPH a la argina, reducimos un 20 a 30%. Por ejemplo, el paciente tiene 36 de NPH en la mañana, 24 de NPH en la cena. Entonces, tenemos 60 unidades. Vamos a bajar más o menos un 20% y podemos entonces pasarlo a una glargina 40, 44 unidades. De insulina NPH a Detemir, generalmente mantenemos la misma dosis. La Detemir, recordemos que tiene una vida media más corta que la glargina, pero más larga que la NPH. Y de insulina glargina U100 a insulina glargina U300, ¿verdad? Que es la misma glargina pero que está más concentrada, su farmacocinética es diferente. Entonces vamos a utilizar el 100% cuando nos vamos a pasar y muy probablemente la U300 vamos a requerir un incremento en un 10 a 18% en unidades. Cambio de dosis de insulina basal a 2 dosis de insulina premezclada. Tenemos, por ejemplo, un paciente con 40 de glargina, pero estamos viendo que se nos están disparando los valores postprandiales de desayuno y cena. Y decimos, las 40 de glargina yo las quiero mejor pasar a 2 dosis de premezclada. Entonces, en general, dice, se mantendrá la dosis total, 40, repartiendo 2/3 en el momento que ya se la están inyectando. Por ejemplo, si estábamos poniendo la 8 p.m. la glargina, 40 unidades, entonces vamos nosotros a poner alrededor de 32 unidades, quiero ver, no, 28 unidades más o menos en la cena, ¿verdad? Y vamos a poner las otras 12, 14 unidades en la mañana, ¿verdad? Y podríamos hacer esa consideración. Y ajustar dosis en función del automonitoreo. Y si se sospecha hipoglicemia, reducimos dosis un total 10-20%. También podemos hacer el análisis con base a los tiempos de comida que son más fuertes. A veces hay pacientes que desayunan y almuerzan muy cercanos. Y uno dice, no, mejor pasémosle la mayor dosis de insulina premezcla en la mañana, porque es donde va a necesitar más para el manejo del postprandio, y dejemos la dosis menor en la cena. En El Salvador es lo más frecuente que sucede, para que la gente come desayuno y almuerzo un poquito más fuertes que la cena. Cambio de 2 dosis de premezcla a bolo basal con glargina de Temiro de Gludec. Aquí prácticamente estamos con insulina premezclada y la vamos a separar, ¿verdad? Entonces disminuimos la dosis total previa a la fracción de NPH de la mezcla en el 20-30%, que se administrará como análogo lento, ¿verdad? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un total de 60 unidades de premezcla, ¿verdad? Entonces tendríamos que bajarle a unas 40 unidades de análogo lento y repartimos la insulina rápida o ultra rápida en las 3 comidas siguientes, ¿verdad? Teníamos nosotros 60 en total y vamos a poner 40 entonces en insulina glargina o insulina ultralenta y las otras 20 tendríamos que repartirlas. Podrían ser 6, 6 y 6, hacer un 18 en los 3 tiempos de comida. A veces no hay que ser tan matemáticos y me refiero a esto. Si al paciente le decimos, mire, como me salieron 20 unidades, entonces se va a poner 7 con 14 en la mañana, 6 con 12 en la mediodía y 5 con 10 en la cena. No, se va a confundir todo. Tratemos de uniformar y hay que regular también la alimentación. Hay que decirle al paciente que los tiempos de comida los haga muy en las cantidades, en las proporciones muy similares, y así va a ser más fácil también para él memorizarse las dosis. O por lo menos no poner tan engorroso, ¿verdad? Los esquemas que solo 1 o 2 unidades le modificamos de una dosis a la otra y el paciente dice, no, es que no me acuerdo si en la mañana son 7:14, al mediodía son 6:13. No, ¿verdad? Tratemos de uniformarle y hacerle más fácil el manejo al paciente, a menos que sea extremadamente necesario bajarle unas 4 unidades en suma a cierta aplicación, como digamos que la cena la hace muy liviana y decimos que vamos a reducir más la dosis allí, pero que sea lo menos engorroso y lo menos confuso posible. Cambio de insulina basal a bolo basal. Habitualmente se suele comenzar con la pauta basal plus. Basal plus, si se recuerdan, es poner la ultralenta y una dosis de plus, y luego ir la siguiente dosis de plus, y luego ya tenemos los prandiales cubiertos, ¿verdad? Para cambiar después ya al bolo basal. Basal plus es poner la basal más el plus en un prandio, y luego vamos modificando prandio por prandio, ¿verdad? Hasta que ajustamos adecuadamente. Y el basal bolus es que vamos a poner la basal, pero los bolus anticipándonos ya en cada prandio de una vez. Esto es en general. Es
Bastante extenso, ¿verdad? No hay como fórmulas de cajón, cuando yo les diga, mire, todo paciente le va a funcionar este tal o cual esquema, hay que individualizar y hay que calcular con muchos factores, desde el tipo de paciente, ¿verdad? Su nivel educacional, de entendimiento, su peso, cómo ha estado su glicemia, su condición hepática, renal, ¿verdad? Y hay otros cálculos que inclusive podemos hacer, pero que sería un poco más extenso, como calcular del paciente su índice glicémico, su recuento de carbohidratos para hacer todavía los ajustes mejores. Puntos clave: la insulina constituye un tratamiento muy eficaz y accesible para las personas con diabetes. Accesible porque es mucho más económico. A veces el paciente piensa que la insulina es la opción más cara y no necesariamente. Y para muchos pacientes es la mejor opción. Recordemos que hay medicamentos que les van a generar mucho más costo o también más implicación con respecto a el todo o nada que mencioné. Las pastillas pues es más difícil irlas regulando de miligramo en miligramo, no se puede, y solo a lo mucho que podemos hacer es fraccionarlas, que a veces no es lo mejor. También considerar hábitos de vida saludables, el manejo integral de la persona con diabetes, el enfoque fisiopatológico, o sea, enfocarnos a la insulinoresistencia, y por eso la mayoría de tipo 2 van a tener metformin, y entre otros factores como los mecanismos incretina que también tenemos actualmente en boga, son fundamentales para los óptimos resultados. El efecto adverso más temido en la insulinoterapia es la hipoglicemia. Hay que anticipárselo, hay que explicárselo al paciente, porque hay pacientes que con la primera episodio de hipoglicemia aversión a la insulina. Ya no la quieren y pierden los beneficios que en muchas medidas pueden obtener. La ganancia de peso es un problema en pacientes con dosis altas. Esto sucede muchas veces cuando el paciente cree que solo se va a ir ajustando y recontando los carbohidratos y poniéndose más insulina. No importa, me voy a comer el cake, me voy a comer los pasteles, me voy a comer el tamal, ya me voy a poner otras 4 unidades de insulina. No, ¿verdad? Tenemos nosotros que ir viendo que el peso vaya apropiado. El automonitoreo, de ser posible, que tenga el glucómetro del paciente, y el seguimiento son fundamentales para el éxito. El médico tiene un rol fundamental para el abordaje educacional, pero es un equipo de trabajo, un equipo que tendría que estar conformado idealmente también por un educador en diabetes, un nutricionista, una enfermera especializada en el manejo de la diabetes, que le explica también los cuidados generales de la persona, la trabajadora social del paciente, el promotor, si lo hay, para que todos estemos como alineados, ¿verdad? En el abordaje educacional del paciente, y la aceptación por parte del paciente, y de ser posible también con la familia. Hay estudios inclusive que relacionan que cuando tiene también apoyo por parte de su familia o alguna persona, pues los resultados son mucho mejores. Y debe abordarse la desinformación y los tabúes relacionados. La persona lastimosamente tiene ya estigmatizado o tiene muchas veces esos tabúes bien arraigados, que es una denegatoria tan frecuente hacia la insulina, y que tenemos que también, como nosotros como sociedad médica, abordar para obtener los mejores beneficios con el paciente. El objetivo fundamental es que el paciente tenga una buena calidad de vida y anticiparnos que no presente complicaciones. Un paciente bien educado, un paciente con la dosificación y los medicamentos adecuados, va a ser un paciente que vamos a tener éxito en el tratamiento, y obviamente con menos complicaciones y mejor calidad de vida. Entonces, adentrarnos en la insulinoterapia, conocerla, manejarla, practicando es como mejor podemos nosotros obtener la experiencia, y vamos a obtener los mejores resultados con los pacientes. Esa seguridad que también debemos transmitirles a ellos para que ellos también la pierdan. Yo siempre le digo a los pacientes, nadie nace aprendido, ¿verdad? Usted se puede sentir hoy confundido, hoy se puede sentir inseguro, pero a medida que usted se la vaya aplicando el día con día, usted va a decir, esto no es cosa del otro mundo. Aprenden adolescentes, aprenden niños, aprenden ancianos. Todo depende que tengan las capacidades y también las cualidades tanto mentales, también de comprensión y físicas, ¿verdad? Porque también si un paciente tiene pues ceguera o tiene problemas psicomotores, pues también no podemos nosotros pues apostarle a la insulina cuando sabemos que anticipadamente va a ser un fracaso. Bueno, esta es la presentación. Yo espero que sea de mucha utilidad. Lo he tratado de hacer lo más práctico posible, como para motivarles, incentivarles, y también que revisemos cada uno cómo hemos estado manejando hasta la fecha la insulinoterapia. Pero yo espero que sea de mucha utilidad y que eso se traduzca también a compartir esta información con sus colegas o con los equipos de trabajo. E igual también el principal objetivo es que llegue hasta los pacientes, ¿verdad? Que llegue ese beneficio de la insulinoterapia a los pacientes con la seguridad y con todo este abordaje integral que he explicado. Muchas gracias. Si hay preguntas o comentarios, pues son bienvenidas, y en lo que esté en mi posibilidad, pues con mucho gusto las voy a abordar.
Muchas gracias, doctor. Cualquier pregunta la podemos escribir en el chat para irles dando lectura, o si no, también ya está disponible la opción para que cada participante pueda activar su micrófono. Si la insulina aumenta de peso, sí, ¿verdad? Generalmente, por el efecto anabólico en suma que la insulina tiene, pues es una de las consideraciones que debemos tomar. El control glicémico es tan importante, ¿verdad? Y principalmente lo vamos a obtener óptimo con insulinoterapia en aquellos pacientes insulinopénicos, ¿verdad? Que se está deteriorando la secreción de insulina. Hay pacientes que quieren controlar su glucosa con insulina sin hacer ningún esfuerzo en su peso, en su actividad física. Estos son los más problemáticos que nos pueden dar más ganancia de peso. Ya que explicaré al paciente. No está descrito, fíjense, que la insulina de hambre, ¿verdad? Pero el paciente lo dice, ¿verdad? El paciente dice, fíjese que yo desde que comencé a insulina me da más hambre. Pero ustedes busquen, ¿verdad? No dice en ningún lugar que de hambre, pero sí hace referencia a los efectos anabólicos y a la ganancia de peso, principalmente en la sobreinsulinización. Un paciente que ya tengo más de 0.4, 0.6 unidades por kilo, quizás lo estoy sobreinsulinizando. Excepcionalmente, en los grados de insulinoresistencia severa, cuando hay ovario poliquístico asociado a obesidades mórbidas, me voy hasta los 1.5 unidades por kilo. Más de eso, generalmente estoy sobreinsulinizando y tendría yo que apostarle a que el paciente, con la actividad física, con la reducción de peso y con los otros factores, vayamos a medida pudiendo bajar los niveles o la dosis de insulina para obtener la dosis mínima necesaria para el buen control glicémico y el manejo integral. Pero sí, la insulina puede subir el peso. Es cierto que la insulina es menos dañino que las pastillas, por ejemplo, metformina. La metformina tiene muchas cualidades muy favorables. En un paciente bien elegido es un medicamento fabuloso. Así como catalogarla como más dañina o menos dañina, probablemente no, ¿verdad? Ahora, si alguien tiene nefropatía en una fase avanzada, hepatopatía en una fase avanzada, para ese paciente la insulina va siendo la mejor opción, ¿verdad? Pero en un paciente que tiene más obesidad, insulinoresistencia, la metformina inclusive va a ser mejor opción en ese momento probablemente que la insulina. Entonces, para cada paciente tenemos que individualizar. El paciente, ya que esto no lo mencioné y gracias por la pregunta, el paciente dice, ¿es cierto que la insulina daña los riñones? ¿Es cierto que la insulina daña el hígado? La glucosa alta daña el hígado. La glucosa alta daña los riñones. El paciente a veces ha escuchado que le dicen, a usted no le puedo poner metformina porque usted tiene daño en el riñón. Ah, entonces la metformina daña el riñón. Y no es así, ¿verdad? Tiene daño en el riñón por la hiperglicemia crónica, pero no porque la metformina se lo va a producir. El problema va a ser que la vida media y la farmacocinética se van a alterar total, que ya no se le va a poder dar la metformina y va a tener riesgo, pero no porque la metformina dañe el riñón. Igual también la insulina. Hay gente que dice que la insulina le va a dañar los ojos. Eso es lo principal, ¿verdad? Dice, es que la insulina me va a dejar ciego. La glucosa alta le va a dejar ciego. A eso teman, ¿verdad? Pero una insulina, si un medicamento bien prescrito, no tiene por qué. ¿Qué piensa al respecto de la semaglutida probado por ser buena para bajar la glicemia y obesidad? Ahí estamos hablando de otros escenarios y otros números. Semaglutida es un medicamento fabuloso, cada vez con más evidencia de peso. En el paciente con obesidad y diabetes, va, yo creo que despuntando en el manejo. Obviamente estamos hablando de otros números. Podrían ir entre 400, 600 dólares mensuales el costo para un paciente. Institucional no lo tenemos. Difícilmente, casi toda Latinoamérica no lo tiene para instituciones porque obviamente tendríamos que agotar los otros recursos que tenemos primero, educacionales, etcétera, y luego ver en economía de la salud cuáles serían pues las posibilidades. Pero sí, es un excelente medicamento. La semaglutide en un paciente bien seleccionado, inclusive lo están restringiendo a veces para el paciente con obesidad que se lo está acaparando. Pues bueno, tendríamos que considerar. Dosis recomendada de glimepirida de 4 miligramos. Glimepirida de 4 miligramos, si ustedes revisan la literatura, dice que iniciamos de 1 a 2 miligramos, porque la respuesta inicial podría ser muy variable de paciente a paciente. Entonces, glimepirida, 4 miligramos, lo ideal es iniciar 1 a 4. Como solo tenemos la tableta de 4, yo recomiendo iniciar con 2 miligramos y luego ir ajustando la dosis hasta un máximo de 8 miligramos. Hasta un máximo de 8 miligramos y hasta ahí ya topamos y ya no hay más que hacer. Igual también la glibenclamida.
La glibenclamida podemos iniciar con 2.5 miligramos, ir ajustando la dosis en 5, 7,5, 10. Más de 10 es muy poco lo que puede hacer ya la glibenclamida. Hay literatura que la pone como dosis máxima 10, pero podemos usar hasta los 20 miligramos de glibenclamida, teniendo en cuenta los riesgos de hipoglicemia, que son los medicamentos que tenemos. Metformina, dosis máxima 2.550 miligramos. Hay quienes ponen 3.000, pero realmente los 3.000 miligramos después de 2.550 es poco lo que se puede hacer ya, ¿verdad? Yo pienso que, y no solo yo pienso, es lo que la literatura dice, ¿verdad? 3 tabletas de 850, dosis máxima, y de allí en adelante no tendría mucho que hacer. Pacientes RC3 o 4 podemos ocupar la Trayenta Duo en caso, sí. La Trayenta Duo es la linagliptina metformin. Sí se puede utilizar Trayenta Duo porque es linagliptina con metformina, pero con una dosis. Ahí lo que nos limita más es la metformina, ¿verdad? Por eso algunos pacientes en el 4 ya le dejamos solo la Trayenta sola, ¿verdad? La linagliptina solita, los 5 miligramos. Pero todavía el 3 podríamos utilizar la 2.5 con 500 de metformina, 2.5 de linagliptina con 500 de metformina, Trayenta Duo. Del ERC1-2 podemos utilizar la dosis plena de Trayenta Duo, ¿verdad? En 4 mejor solo Trayenta no Duo, ¿verdad? Para considerar. El Trayenta inclusive también está establecido en pacientes ERC terminal, ¿verdad? Que no aceptan la insulina, podríamos usar Trayenta solita, que es la linagliptina. Bueno, no hay que decir el nombre comercial, la linagliptina, la podríamos utilizar, sí. Es un medicamento también, es un medicamento bastante débil, ¿verdad? Ustedes vean la modificación que hace de hemoglobina glicosilada en comparación a otros medicamentos, las inhibidores de DPP4 se nos quedan muy cortos, ¿verdad? Por eso es que han tomado mucho terreno los ISGLT2, ¿verdad? Y han tomado mucho terreno estos otros medicamentos como análogos del GLP-1, porque tienen mejor eficacia que los inhibidores de DPP4, que fueron los que tomaron fuerza cuando las piolitazonas salieron un poco estropeadas allí por la literatura científica que les puso ahí puntos negativos, ¿verdad? Con tasas de filtración glomerular menor de 30, no usar metformina es lo mejor. Abajo de 30, mejor no usar metformina por los riesgos. Y de 30 a 50, metformina al 50%, y arriba de 50 sí se podría utilizar dosis plena. Y recordemos que el paciente tiene que estar o normopeso o con sobrepeso. Paciente bajando peso, mejor metformina no. Si está bajando peso por otra causa inexplicada o descompensación de diabetes, aunque tenga su función renal bien, mejor posterguemos la metformina hasta que compensemos al paciente, porque es uno de los factores. Metformina no tiene que utilizarse para bajar peso también, ¿verdad? Porque hasta el personal de salud a veces dice, mire, puedo tomar metformina aunque no padezca diabetes para bajar peso, o simplemente porque tengo obesidad. No, ¿verdad? Porque no es el objetivo de la metformina. La semaglutida y los medicamentos análogos del GLP-1 sí están siendo utilizados y están inclusive aprobados para la obesidad sin diabetes, pero la metformina no. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, entonces. Espero que sea de mucha utilidad y estoy abierto para cualquier nueva invitación, y espero que en la parte 2 del doctor Manuel Someta de insulinoterapia también estén presentes para sacar el mayor provecho. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, igual.